Porque parece que la estrategia de Donald Trump no se quedará solamente en aranceles. Donald Trump está buscando formar un bloque contra China. Quiere que sus aliados hagan montón frente al dragón. Ahora quiere reclutar aliados para ir en grupo contra China y su manera de hacer comercio. La idea es bastante simple. Si China no se sienta a negociar, pues Estados Unidos se junta con otros países y le hacen presión todos juntos. Así fue como lo dijo el secretario de Tesoro en Estados Unidos este mismo miércoles durante una conferencia en la Asociación de Banqueros. Ya lo comentó el secretario de Tesoro, dijo que probablemente puedan llegar a un acuerdo con otros aliados y soltó, o más bien remató con una frase que dejó claro el tono de lo que viene. Comentó el secretario de Tesoro que Estados Unidos pues ha sido buen aliado en cuestión militar, no aliados económicos perfectos, y es ahí donde pueden acercarse a China como grupo. ¿De qué va este plan? Bueno, el secretario de Tesoro dejó claro que están buscando construir un frente común con países como Japón, como India, con Corea del Sur y con Vietnam para que todos aborden juntos lo que él describe como una estructura comercial desequilibrada de parte de China. Es decir, que mientras China se beneficia del comercio global, no ofrece lo mismo a cambio y mantiene reglas muy cerradas para sus socios. Además, lanzó una advertencia directa a Europa, Estados Unidos. Pidió Estados Unidos a la Unión Europea que no se acerque demasiado a China después de que surgieron señales desde España de que podría estar considerándose eso. Ya lo dijo el secretario de Estado, que sería como cortarse la propia garganta. Lo dijo sin pelos en la lengua el secretario de Estado. Obviamente la Unión Europea ya respondió y no respondió de una forma muy amigable. Mientras el secretario de Tesoro hablaba en Washington, del otro lado del Atlántico, la Unión Europea anunció aranceles por más de 23,000 millones de dólares contra productos estadounidenses, productos que empezarán a aplicarse a mediados de abril. Y no es precisamente el respaldo que esperaba la Casa Blanca en su cruzada comercial, porque Donald Trump quiere un frente común, pero China no se está sumando. Y es que aunque Estados Unidos ya está abriendo conversaciones con lo que es Japón, con lo que es Vietnam, una delegación de este último país, hay que recordar de Vietnam que llegó a Washington esta misma semana, China no ha querido sentarse a negociar. Y eso justamente es lo que le ha molestado profundamente a la administración de Donald Trump. Fue en una entrevista que el secretario de Tesoro fue más duro y dijo que es una pena que los chinos no quieran venir a negociar porque son los peores infractores del sistema comercial internacional. También Estados Unidos acusó a China de estar intentando devaluar el yuan, es decir, la moneda china, para contrarrestar los efectos de los aranceles. De hecho, el Banco Central chino ya debilitó por quinta vez consecutiva el tipo de cambio de referencia y el yuan offshore cayó al nivel más bajo desde que existe ese mercado en el 2010. ¿Qué sigue por ahora? Estados Unidos advierte que si China sigue usando la devaluación como estrategia, eso provocará que más países suban sus aranceles para compensar esa ventaja artificial. Pero en otras palabras, lo que viene podría ser una guerra comercial aún más global. Y por si quedaban dudas del ritmo que piensa llevar, el secretario de Tesoro aseguró que ni siquiera descansará en Semana Santa porque las negociaciones siguen. Así que mientras en China juegan con el tipo de cambio, en Washington se alistan para levantar un nuevo bloque económico contra Beijing. La pregunta ahora es: ¿los aliados de Estados Unidos querrán sumarse al plan o terminarán siendo los próximos en la lista de Donald Trump? Y ya que estamos tocando todos estos temas internacionales, vamos a continuar con esta guerra comercial entre China y Estados Unidos que se está calentando tanto que ya no se limitan las tarifas y las exportaciones. Ahora el gobierno chino pidió a sus ciudadanos que piensen dos veces antes de volar a territorio estadounidense, advirtiendo que la relación entre ambos países, entre Estados Unidos y China, pues no atraviesa su mejor momento y que podrían presentarse riesgos en caso de que decidan viajar. Esta advertencia llegó justo después de que Donald Trump endureciera su política comercial, lo que llevó a China a escalar su respuesta. Fue a través del Ministerio de Cultura y Turismo, donde las autoridades chinas aconsejaron actuar con mucha precaución antes de salir rumbo a Estados Unidos, especialmente
por el ambiente político tan tenso que se está viviendo y sobre todo por la creciente incertidumbre en la relación bilateral. Pero no fue la única institución en pronunciarse. Ya el Ministerio de Educación en China también lanzó una alerta recomendando a los estudiantes chinos que estén considerando el viajar a Estados Unidos para quedarse como estudiantes, que estén pensando ya en cursar o considerar más bien a Estados Unidos como destino para cursar estudios. Y es que esta preocupación, según el gobierno chino, se relaciona con medidas tomadas recientemente en ciertos estados como Ohio. Este llamado de atención llega justo cuando China decidió responder con fuerza a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Ya el país asiático, el gigante asiático, no solamente anunció que elevará sus propios aranceles hasta un 84% sobre los productos estadounidenses, sino que también aplicó restricciones al comercio bilateral, limitando ciertas exportaciones claves, pero sobre todo endureciendo el acceso de empresas estadounidenses a su mercado. Y por si fuera poco, China también está preparando una nueva queja formal ante la Organización Mundial de Comercio con la intención de dejar claro que no piensa quedarse de brazos cruzados. Según su versión, las acciones del gobierno estadounidense van en contra de las reglas del comercio global y dañan directamente a sus intereses. Ya ahora con esta nueva postura, el gobierno chino está buscando mostrar firmeza, está buscando enviar un mensaje contundente porque no están dispuestos a aceptar lo que consideran un trato injusto. Desde su perspectiva, Estados Unidos está actuando de forma agresiva y es por eso que están preparándose para responder en todos los frentes, el comercial, el diplomático y ahora también el social. Y es que durante los últimos días también se ha observado un ajuste en la política monetaria china, una política monetaria china que podría estar ligada a estas tensiones. Porque, repito, el yuan, es decir, como si fuera en México el peso, se ha debilitado de forma consecutiva, algo que ha generado aún más preocupación entre los analistas y algo que podría ser también de cierta manera, una estrategia para contrarrestar el impacto de los aranceles estadounidenses. Eso sí, desde Estados Unidos advierten que si China busca manipular su moneda, podrían imponer más medidas para compensar este movimiento. Ahora, ¿qué sigue en esta historia? ¿Cuál es el episodio 2 o el episodio 4 o 5 de esta película? Bueno, por ahora lo que queda claro es que la relación entre las dos potencias económicas más grandes del mundo está pasando por uno de sus momentos más difíciles. Y esta posibilidad de una reconciliación cercana, pues parece muy lejana y cada país ya está reforzándose con su postura. Y en medio de todo esto, pues los ciudadanos comunes están quedando atrapados en el fuego cruzado. Estudiantes que tienen que replantearse sus planes académicos, turistas que reciben advertencias de seguridad y empresas que ven cómo sus operaciones se vuelven cada vez más complicadas, ¿no? Este conflicto ya dejó de ser una batalla comercial, ahora está tocando casi todos los aspectos de la relación bilateral y lo peor de todo es que nadie sabe aún cuánto más puede escalar esta batalla. Y bueno, continuamos un poquito con la política internacional en Estados Unidos porque ahora parece que les toca a los millonarios en Estados Unidos que se está discutiendo un impuesto del 40% para quienes ganen más de $1 millón al año. Así como lo están escuchando, en medio de los jaloneos por nuevos recortes fiscales que se están cocinando en el Congreso de Estados Unidos, una propuesta para subir impuestos a los millonarios está ganando terreno. Pero está ganando terreno aunque con mucha controversia. Y es que lo que se está discutiendo es un nuevo impuesto del 40% para quienes ganen $1 millón o más cada año. Una medida que curiosamente no viene de los demócratas, sino que se está debatiendo entre los propios republicanos. Tradicionalmente, los republicanos, hay que decirlo, conocidos por oponerse a cualquier aumento de impuesto. ¿De dónde salió esta idea? Bueno,
El que le puso sobre la mesa fue Andy Harris, el presidente del Freedom Caucus en la Cámara de Representantes, uno de los grupos más conservadores del Congreso. Harris dijo que este impuesto pues podría ser una forma razonable de financiar una promesa de campaña de Donald Trump, que es el eliminar los impuestos sobre los salarios con propina. Según él, este ajuste pues no sería tan grave, solo se subirían un par de puntos respecto a la tasa actual, que es del 37% para quienes ganan más de $626,000 al año. Pero ese pequeño ajuste podría cambiar bastante el panorama fiscal para los millonarios en Estados Unidos. Aunque Harris abrió ya la conversación, los líderes de la Cámara Baja no están tan convencidos. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, evitó el entrar en detalles y dijo simplemente que en general están tratando de reducir los impuestos. Su número 2, por ejemplo, Steve Scalise, fue aún más claro. Él comentó que el objetivo de ellos es mantener las tasas como están, pero no todos en el partido piensan igual. De hecho, el senador republicano Tom Tillis de Carolina del Norte se mostró dispuesto a que la tasa más alta vuelva a ser el 39.6%, que era el nivel anterior a los recortes fiscales impulsados por Donald Trump en su primer mandato. Eso sí, puso una condición: que se proteja a los propietarios de pequeños negocios que declaran sus ingresos junto con sus impuestos personales. Pero la sola idea de que el Partido Republicano esté discutiendo el subirle los impuestos a los más ricos allá en Estados Unidos, pues ya está representando un cambio de paradigma, porque durante décadas los republicanos se han opuesto sistemáticamente a cualquier aumento de impuestos, argumentando que los recortes fiscales impulsan la economía. Pero vemos que eso ha estado cambiando con el nuevo enfoque populista de Donald Trump, porque hoy hay congresistas del ala más conservadora dispuestos a considerar que algunos impuestos, al menos para los ricos, podrían ser necesarios si quieren aprobar nuevas deducciones, si quieren aprobar nuevos beneficios para adultos mayores y estímulos fiscales para quienes compren autos o trabajen horas extras. Todo esto en el contexto de que el Congreso busca renovar y ampliar la reforma fiscal de hace algunos años, conocida como la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, que fue duramente criticada por beneficiar desproporcionadamente a los más ricos y a las grandes empresas. Como siempre, el gran problema pues es el presupuesto. No solamente es un problema en México, sino lo estamos viendo también allá en Estados Unidos. Pero para poder aprobar nuevos recortes fiscales, el Congreso está obligado a compensar el gasto de alguna manera. Y es ahí donde entra esta posible subida de impuestos a los millonarios, como una forma de cuadrar las cuentas. El Freedom Caucus, aunque aún no ha tomado una postura oficial sobre el impuesto del 40%, pues tiene un peso decisivo en la Cámara, sobre todo considerando los estrechos márgenes con los que los republicanos controlan el recinto. Ya adelantaron que su líder se opone a la versión del presupuesto que llegó desde el Senado porque considera que no recorta lo suficiente el gasto público. Y esta misma semana podría haber una votación clave sobre una resolución presupuestaria que destrabe el camino para que el Partido Republicano apruebe por sí solo una nueva ley de recortes fiscales. Pero el dilema está servido. Para cumplir las promesas fiscales de Donald Trump, como lo son el eliminar impuestos a las propinas, alguien tiene que pagar la cuenta. Y por primera vez en mucho tiempo, la lupa apunta hacia los que más ganan, a los millonarios. Veremos si el partido del no a los impuestos pues cambiará de bandera, aunque sea por conveniencia. Habrá que ver hasta dónde llega este giro inesperado. En Santo Domingo, que el techo del lugar colapsó repentinamente, dejando hasta ahora un saldo oficial de 58 personas fallecidas y al menos 155 heridos que han sido trasladados a distintos hospitales. Según reportes de las autoridades, el desplome ocurrió después de un apagón inesperado que generó caos en el recinto. La estructura no soportó y se vino abajo mientras cientos de personas se encontraban dentro disfrutando del evento. Y aunque en redes sociales y medios circuló la versión de que el cantante fue rescatado,
Ya las autoridades aclararon que aún no hay confirmación sobre su situación, pero la escena que siguió de verdad que fue caótica. Lo podemos ver en las redes sociales. Más de 370 rescatistas y 150 ambulancias se movilizaron rápidamente al lugar. Las labores de rescate se volvieron una carrera contra el tiempo, con camillas, collarines, muchísima tensión se vivió allá en República Dominicana. Fueron sacando poco a poco a los sobrevivientes de entre los escombros. Familias enteras esperaban con desesperación noticias de sus seres queridos, pero por el momento no hay cifras oficiales sobre cuántas personas estaban en el lugar al momento del colapso, pero el sitio, imagínense ustedes, tiene una capacidad para recibir a unas 700 personas sentadas y hasta 1000 de pie, lo que hace obviamente el temer que la cifra de víctimas pueda seguir aumentando conforme avancen los labores del rescate. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra una funcionaria pública de alto perfil, la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelcy Milagro Cruz Martínez, quien había asistido al concierto. Una noticia que obviamente sacudió al país y elevó la atención sobre el alcance del siniestro. Y es que desde el gobierno se ha confirmado que todos los organismos de emergencia están trabajando coordinadamente en la atención a víctimas y sobre todo también en las investigaciones para saber qué provocó el colapso de la estructura. Mientras tanto, la nación se mantiene en duelo y con la mirada puesta en las labores de rescate que aún no terminan. Una verdadera tragedia que deja una herida profunda en la vida nocturna de Santo Domingo y en un país entero que está buscando respuestas. Y bueno, con esta información damos por concluido el Noti Express de RN el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en un episodio más. Víctor Cosgaya en las cámaras, Mauricio García en los controles. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.